Muy bien, les damos la bienvenida a esta segunda edición del Festival de Podcast Resuena la UCI. Soy Luisa Oraña, formo parte del equipo de producción de Poliedro Radio Universitaria y hoy estoy presentando este panel internacional junto a Francisco Isusquiza de la productora Yes We Cast. Hola, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un año más. Un año más, sí. Placer de estar acá juntos con este panel increíble. Una de las cosas que quería contar antes de comenzar para presentar también a Fran. A Fran, bueno, le vengo siguiendo la pista y la pisada con podcasts maravillosos, podcasts galardonados, como fue El Guerrillero el año pasado, que también me gustó muchísimo. Le comentaba a Fran que uno de los primeros que yo escuché de él fue Cómo suena un edificio, ¿no? Ujú. Sobre todo por esto que sigue mucho la línea de nuestro lema, que es patrimonio sonoro. Ese podcast me gustó porque era sumamente creativo en el sentido de, a ver, tenemos que prestar un servicio de dar a conocer el legado arquitectónico, en este caso de España, a través de un podcast. O sea, tenemos el oído, no podemos ver el edificio, no podemos tocar el edificio, no lo podemos recorrer. O sea, ¿cómo hacemos para que a través de lo sonoro la gente pudiera conocer ese edificio y a través, por supuesto, de expertos, ¿no? Y especialistas, arquitectos y demás, en un podcast? Eso me pareció maravilloso porque era otra forma de dejar un legado, ¿no? De dejar, de conocer la huella de ese edificio a través de lo sonoro. ¿Cómo fue, Fran, esa experiencia? Bueno, esto es un proyecto de un museo que tenemos en Madrid, que es el Museo ICO de Arquitectura, que es un museo pequeñito que tiene una gran virtud y un gran problema relacionados con la localización. La gran virtud es que está en el centro de Madrid, justo detrás del Congreso de los Diputados, que es una zona muy conocida en nuestra ciudad. Pero el gran problema es que está justo en la calle de atrás, es decir, es la típica calle por la que no pasa nadie. Entonces ellos necesitaban darse a conocer y se les ocurrió la idea del podcast para ampliar de alguna manera los límites espaciales del propio museo y lo concibieron o lo concebimos como una sala sonora. Una sala sonora que lleve a expandir los contenidos de cada exposición trimestral con historias relacionadas con el tema de la misma. El título de Cómo suena un edificio es precisamente la contraposición de lo que acabas de decir y que luego saldrá en la charla, yo creo, de cómo imaginamos las cosas que no suenan de por sí, pero que tenemos que trasladar mediante el formato sonoro. Y cómo le damos forma en los auriculares a algo que no podemos ver hasta que llegó el vídeo podcast, formato que no estamos trabajando en este podcast, ¿no? Y hablabas de la creatividad. Hace poco nos pasó una cosa muy curiosa, fue hace 3 días. Hoy estamos a lunes cuando estamos hablando. El jueves estuvimos en Oporto y vamos a entrevistar a un arquitecto muy prestigioso dentro del mundo que se llama, del mundillo, que se llama Álvaro Sisa, arquitecto portugués que tiene 92 años. Bueno, pues cuando llegamos a Oporto, bajamos del avión, conectamos los móviles y tenemos una llamada perdida del estudio de arquitectura de Álvaro Sisa, que ese día no ha podido ir al estudio, que no nos puede atender y estamos allí en Oporto, no podemos grabar la entrevista y tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces tuvimos que sacar un episodio como pudimos, visitando el estudio, hablando con la gente del estudio, y fuimos a ver diferentes lugares diseñados por este arquitecto en la ciudad de Oporto, donde tiene un gran legado, ya que hablabas de ese término, que al final nos lleva a conocer la figura de Siza, sin Álvaro Siza en este caso, a través del sonido, porque fuimos a la playa, fuimos al museo, Entonces, cómo el sonido también nos puede llevar a ser creativos por un lado, en este caso fue forzadamente, pero también transmitir la intrahistoria de cada episodio, yo creo que ahora también hablaremos de ello, de cada una de las historias, como pudo ser este viaje accidentado a Oporto con cómo suena un edificio. Bien, y esta creatividad también uno le llega como una habilidad, un talento, lo que se llama las habilidades blandas, o un talento, pero también tiene algo de profesión, ¿no? Porque esto no es que uno estudie esa habilidad, no es que uno académicamente pueda aprender a ser creativo, algunos dicen que sí, pero vos contame cómo llegaste al podcast, qué carrera tuviste, si hiciste, si llegaste por oficio. Yo era locutor de radio, en radio tradicional. Yo trabajaba en diversas emisoras, trabajé en diversas emisoras de Madrid, en España. Y yo llegué al podcast como oyente cuando salí a correr, cuando empecé a salir a correr. Y a mí correr con música me aburría soberanamente. Y de repente en el iPhone que tenía entonces había un botón de podcast y empecé a curiosear lo que había. Descubrí un podcast de NBA, ración de NBA. Y se me hizo mucho más ameno salir a correr que escuchando música. Y a partir de ahí fue cuando empecé a pensar, digo, oye,
A lo mejor en lugar de hablar siempre de lo mismo en la radio, podíamos hablar de otras cosas, aunque fuera a través de internet, que en aquel momento, estoy hablando de 2013 cuando empecé a... No, miento, 2011 cuando empecé a escuchar podcast, no era algo tan habitual. Cuando cerraron esa emisora donde yo trabajaba, empecé a hacer mi primer podcast en 2013 y mira, hasta el día de hoy. Bellísimo. Bueno, y hablando de salir a correr, de paso aprovecho, me diste el pie para para presentar a nuestros invitados, un panel de lujo hoy. Y voy a empezar con Caro, porque Caro también me ha llevado a correr. Empezó, yo me acuerdo bien, bueno, Caro me va a contar, pero cómo es la historia de Caro y del podcast como, con la que las hemos invitado, que es Relatos Sonoros de la Montaña. Pero creo que comenzó en pandemia con esto de Carolina tenía como o me vuelvo loca o salgo a caminar y a correr, y esto de sus salidas por Monserrate, ahí comenzó. Me parece que viene por ese lado, pero en todo caso que ella ahora nos va a contar. Tenemos entonces, desde Colombia tenemos a Caro Echeverry con su podcast Relatos Sonoros de la Montaña. Tenemos desde Uruguay a Maxi Guerra con el podcast Gastropolítica, y Jesús Callejo desde España, colega también de Fran, con el podcast La Escóbula de la Brújula. Todos estos podcasts tienen esta línea este espíritu de seguir con nuestro lema de este año, que es patrimonio sonoro. Esto de promover el patrimonio natural y cultural de las comunidades. Vamos a ir viendo cada uno cómo aporta a este lema. Hola, Caro. No sé Hola, si quieres Luisa. ayudarme, Fran, también a presentarlos, por favor. Sí, claro. De hecho, mira, yo creo que el podcast de Caro, de Carolina, tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De cómo hacemos sonar las cosas que nos suenan. En el caso de Carolina no son edificios, sino que son montañas, o rutas, o viajes, o experiencias. Porque yo creo, Carolina, y enlazo con la pregunta que te hacía Luisa de cómo nace la idea del podcast y tu experiencia, que yo creo que tiene mucho de esto, ¿no? De transmitir más que lugares y vistas, que también sentimientos. Ujú. Sí, sí, bueno, buenos días para todos y tardes para los que están al otro lado de la tierra. Eh, sí, Relatos Sonoros de la Montaña nació con la necesidad de contar historias. Yo soy comunicadora social, periodista, entonces como que lo primero, y siempre había trabajado mucho como la crónica. Entonces empecé escribiendo crónicas sonoras. Obviamente en ese momento los sonidos pues era mucho más como intuitivo, como, bueno, ¿qué le meto acá, no? Como, ¿qué meto que suene a pasos o algo así? Como, pero no estaba tan involucrada con el sonido hasta que pude volver a salir y digamos que el podcast fue tomando como una forma, ¿no? Los primeros, pues yo los oigo y digo, qué ternura, y a muchas personas les parece que es divino y yo soy como, qué horror, se oye como todo como suelto. Pero fue orgánicamente, fue tomando como su rumbo y luego el sonido se volvió, digamos, más importante que el texto, o mejor dicho, el texto acompaña al sonido, ¿no? Antes era el sonido acompañando a los textos y fue la montaña, pues porque casi todos son relacionados con la montaña, pues obviamente vivo en un país que tiene 3 cordilleras, que nos da todos los climas, todos los ecosistemas, y muchos lugares que comencé a visitar a partir de que ya pude salir y me di cuenta que el paisaje sonoro pues era el protagonista de todos los episodios, aunque hay episodios donde encontré personas muy importantes, o sea, como que lograban que esos paisajes sonoros estuvieran salvaguardados, ¿no? En reservas naturales o en espacios así como muy, muy especiales, muy prístinos. Me acuerdo por allá un pajarero en la selva chocuana y él tenía una parálisis cerebral. O sea, yo decía como no voy a hablar de este hombre que era quien nos estaba mostrando el lugar con una manera de hablar que no se le entendía bien, pero yo dije, ese es él. O sea, tengo que... Y hay otros que sí, definitivamente los de las aves, pues son las aves las que nos están transmitiendo. Además, pues uno va afinando el oído, ¿no? Va empezando a encontrar cómo es, dónde salen los sonidos y cómo por ahí se pueden ir las historias. Más o menos esa fue la historia de Relatos Sonoros de la Montaña. Qué bueno. Tienes que conocer, Luisa, también, tienes que conocer a Jesús Callejo, de la Escóbula de la Brújula, porque según Carol estaba contando todo esto, yo me estaba imaginando a Jesús. Tú a Jesús le pones la ladera a una montaña y sube como una cabra. Pim, 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 pim. Le pones gente que no conoce y lo primero que hacéis es ir a preguntarle por historias locales, por leyendas, por costumbres. Exactamente lo mismo que hace Carolina por allí, lo hace Jesús Callejo, sobre todo por España y por otras partes del mundo, Jesús. Y de ahí
buena parte de esa curiosidad por las historias, las leyendas, las costumbres, son las que hacen que nazca la Escóbula de la Brújula hace ya casi 14 años, con una historia, ya lo que es el propio nacimiento del formato, que también es bastante curiosa, porque hablábamos de los inicios de cada uno, y la Escóbula es una especie de híbrido entre radio y podcast que durante muchos años, estamos hablando de 2012, 13, ¿cuándo empieza? 2013, sí. La palabra podcast prácticamente ni se comentaba. No, así es. Estamos haciendo un podcast sin saber que era un podcast, con lo cual tiene más mérito porque no éramos conscientes, primero, de la longevidad que iba a tener este podcast, porque cuando empiezas pues de una forma pues bastante informal, pues un poco para divertirte y experimentar, ¿no? Con una serie de amigos que nos conocíamos de hace años, que todos habíamos tenido algún tipo de experiencia en radio, pero no conocíamos lanzarnos casi sin red a este mundo del podcast donde tú te lo guisas, tú te lo comes y luego vamos a ver las consecuencias que esto tiene. Entonces, sí, nuestros inicios fueron de lo más humildes posible, sin esperanza de que esto continuara, pero para nuestra sorpresa, pues esto continuó. Y continuó, bueno, hubo muchas sorpresas, no solo ya que nos admitieran Radio Vallecas, que fue en fin, la primera que apostó por nosotros, luego ya lo hicimos en un taller de un pintor, de varios pintores, con lo cual el olor, esa trementina, yo creo también generaba estados expandidos de conciencia y hacía que los podcasts también salieran como mucho más frescos. Y luego que calara un nombre que en principio pues parece que era difícil de aprender, ¿no? Eso de la escóbula de la brújula. Digo, bueno, pues ya sabéis que también es importante cuando tú escribes un libro o haces un podcast que sea un nombre sonoro, pero que también sea fácil de aprender, sea fácil de repetir. Bueno, pues aún así, también en eso funcionó la cosa y por eso ahora hay todo un... Ya no es un podcast, ya es un país que se llama Escobulandia y en Escobulandia, además de hacer un podcast, hacemos muchas más actividades siempre desde ese punto de vista cultural o de la cultura del misterio, como también un poco nos gusta llamarlo. Y claro, y el primer podcast recuerdo que fue de viajes, fue de la Capadocia, o sea que nuestra idea original era hacer un podcast que solo estuviera, cuando digo solo entre comillas, que solo estuviera destinado y dirigido a viajes. Claro, porque prácticamente, fíjate, el mundo es casi casi infinito. Si hablamos de países o de regiones o de montañas, tenemos mucho material ahí acumulado. Luego lo fuimos extendiendo porque nos dimos cuenta que los viajes también están relacionados con las personas, el paisaje con el paisanaje, la historia con las leyendas, el misterio con lo racional. Entonces, al final hemos abarcado todo, hemos abierto el abanico, un abanico sevillano, para que cupieran todos los temas, menos el fútbol por todo lo que significa de emociones viscerales en algunos casos y por supuesto la política y más en estos tiempos donde la polarización es lo que prima. Y bueno, pues burla burlando, como diría Lope de Vega, pues hemos llegado a esta 14ª temporada, siempre con ese denominador común de la cultura, donde hablamos de temas históricos, de temas legendarios, de viajes y, cómo no, las montañas para nosotros es uno de esos temas casi casi estrella. De hecho, hemos tenido a varios montañeros que nos han contado el efecto tercer hombre que se llama, ¿no? Cuando ya estás en momentos cumbres en el buen sentido de la palabra, porque incluso estás a punto de perder la vida y siempre aparece alguien o una voz sobrenatural o un compañero fantasmal que te ayuda, que te anima, que te da una voz imperativa para que continúes, el famoso efecto ángel o efecto tercer hombre. Muy curioso porque se da en muchos lugares, pero sobre todo en las montañas. Y este fin de semana, por cierto, que he estado en un congreso, todos hemos tenido un fin de semana bastante ajetreado por lo que veo, ¿verdad, Masi? Y es un congreso que se llamaba Toledo Ciudad Mágica. Toledo, en fin, es una de las ciudades mágicas espirituales, históricas por excelencia, no solo de España, sino de Europa. Y uno de los ponentes era Sebastián Álvaro. Sebastián Álvaro es uno de los grandes alpinistas y montañeros que tenemos en España, pero se puede decir que tenemos en el mundo, en fin, que ha coronado los 14 8000 y que es una persona que nos contó una cantidad de experiencias precisamente en la montaña, donde en la montaña lo único que puedes es perder la vida, porque en la ciudad, en la urbe, lo que puedes perder puedes perder el honor, puedes perder la dignidad, puedes perder tus principios, pero en la montaña lo recuperas todo. Es decir, con lo cual, Carol, enhorabuena por ese podcast, porque es verdad que todo lo que tenga que ver con esos relatos sonoros de la montaña, donde el silencio también es un auténtico maestro, siempre aprendemos muchísimo de cada uno de esos montañeros que nos han contado sus experiencias.
Y luego fijaos que Maxi Guerra no lo sabe, pero realmente lo que él hace también es muy escobulero. Cada grabación de la escóbula, bueno, por si alguien nos está viendo y no sabe qué pinto yo en todo esto relacionado con la escóbula, yo presento la escóbula desde hace más de 6 años, Jesús es el director desde el día 1. Pero digo que lo que hace Maxi Guerra es muy escobulero porque Maxi lo que hace es conectar la gastronomía, la historia, la geopolítica, voy a decir más que la política, en su podcast que es Gastropolítica, que está teniendo un éxito enorme en los últimos meses y años y yo me alegro un montón. Está viajando por todo el mundo con las historias que cuenta. Y digo que es muy escobulero porque nosotros después de grabar, lo que hacemos Maxi siempre es irnos al bar, a comer y a beber. Que básicamente las grabaciones del programa son una excusa para luego juntarnos en el bar. O sea, que es lo más importante de todo. Y tú has utilizado también de alguna forma algo que nos conecta a todos, que es la comida, la bebida, la gastronomía, para hablar de nuestras historias y de nuestra historia. No sé si la comida en tu caso también es una excusa o es lo que realmente te llevó a crear la idea del podcast. No, a mí la comida sí es una excusa. Uso la comida para hablar de las cosas que realmente me interesan, pero la comida sí es importante para mí como para cualquier otra persona. Creo que lo que me ha pasado a cierta altura de mi vida, yo realmente empecé a poner eh, un interés verdaderamente consciente en la comida, primero para ser cocinero y luego para escribir sobre comida o hablar sobre comida, a mitad de mis 20 años. eh, y de ese momento como que se me activó una cosa que es como tener siempre la pestaña abierta de la comida. Es decir, estar leyendo una novela y que si hay alguna referencia o una escena culinaria, la tiro en esa pestaña, esto lo mantengo, en algún momento me va a servir. No leer específicamente sobre comida, pero cada cosa, cada película que veo, cada conversación que tengo, voy reteniendo esa información. Y a veces esas informaciones que vienen de los lugares donde uno no iría a buscar ese tema, o sea, no estoy leyendo un libro de comida y alimento de Harold McGee o el Larousse gastronómico, lo que sea, sino una conversación que tuve con amigos o una novela, no sé, de Paul Auster, que entró ahora en mi último episodio, termina siendo un disparador mejor que la lectura pura y dura de gastronomía o de historia gastronómica directa. Entonces, sí, esa es como la forma en que se alimenta. Ahora, pensando en lo que decían todos y cómo es la forma de acercarnos, yo me acordaba de una frase de Juan José Millás, el escritor español, que en un cuento, él maneja como una hipótesis de que uno realmente es bueno en la segunda cosa para la que es bueno. Y les cuento cómo pienso esa relación eso con el podcast. Que el podcast es un formato tan reciente, un medio tan reciente de 20 años, lo bueno que tiene es que nadie de chico quería ser podcaster. ¿No? Uno de niño no jugaba en la calle pensando en ser podcastero, capaz que soñaba con ser locutor de radio, relator de radio o escritor o lo que sea. Pero el podcast fue algo que se encontró y me parece que en el caso de cualquiera de los que hablamos, el encontrarnos con el podcast y animarnos a hacer cosas con el podcast fue sin presión. Es decir, sin la presión de toda una vida haber soñado con esto y por fin es mi primer podcast y acá tengo que jugarme la vida. Yo estudié cine, fue lo primero que estudié después de que dejé el colegio, el liceo. Y claro, en Uruguay hacer tu primera película es casi que el único tiro que tenés. Hay tan poca financiación de cine en Uruguay que si vos no haces una buena película, ahí muere tu carrera de director de cine. Entonces, ese tipo de presión, a mí por lo menos en la época de estudiante, no la manejé. O sea, pensar en un proyecto que tengo que estar atrás durante 5 años buscando financiación, rodaje, postproducción, me mataba internamente el amor por la idea. Con el podcast más adelante descubrí esa cosa casi punk que tiene el podcast de con pocos medios lograr una trayectoria muy corta entre la idea y el producto acabado. Es como eso me pareció maravilloso, poder grabarlo en mi casa, poder editarlo yo mismo, en mi caso, lo que sea. Pero bueno, esto ya salió al mundo en un tiempo muy breve desde que está en mi cabeza hasta que está hecho. Entonces, eh, como decía, esa cuestión de no querer ser podcaster desde chico me permitió haber tratado de ser cocinero, haber tratado de ser director de cine, haber trabajado en radio, haber intentado escribir un libro con los temas de gastropolítica y ver que no funcionaba, y que en el momento en que Gastropolítica nació como podcast, todos esos caminos confluyeron en el estilo de lo que estoy haciendo y en la voz propia de Gastropolítica. Pero fíjate que hablabas de esa primera oportunidad para ser director de cine. El inicio de Gastropolítica es una entrada por la puerta grande, que además ya solo el titular del podcast, el título del podcast, que si no recuerdo mal es ¿Qué tan fascista es tu cafetera italiana? Llama mucho la atención, lo primero de todo. La historia es muy buena, si no la habéis escuchado os recomiendo que
que vayáis y básicamente te ha servido para abrir puertas, incluso para charlas en otros países. Viniste a España con Estación Podcast no hace mucho. Y además desde el día uno patrocinado todo por Bermud Flores, si no recuerdo mal. Sí, O sea que, eso llegó en realidad más adelante en lo que sería en la segunda temporada, pero después se hizo como retroactivo. O sea, claro, como pero que bueno, volvió. pero en cualquier caso Sí. conseguiste entrar por la puerta grande en el mundo del podcasting con un capítulo que se ha convertido en santo y seña de lo que es el espíritu, la idea que desarrollas en Gastropolítica. Sí, eso también me parece tiene que ver con la no presión de decir, bueno, esto es un proyecto independiente que estoy haciendo robándole tiempo a mi propia vida y a otros trabajos, y no tengo una obligación de sacarlo inmediatamente. Yo en un principio lo iba a hacer con una productora asociada a la radio donde trabajaba, que implicaba grabar 2 episodios por semana, que me lo editara alguien de la radio, que bueno, que editaba un montón de otros materiales y que no le iba a poner un amor particular más diferenciado de los demás, por más que yo le pudiera dar algunas directivas. Y en un momento dije, bueno, yo con esto en realidad no estoy ganando dinero si lo hago a través de esta productora y no me garantiza que me escuche más gente de la que ya me escuchaba en esa radio. Yo durante 6 7 años hice una columna semanal de gastronomía con temas similares a los de gastropolítica. Pero yo entendía que con el podcast iba a ser otra cosa y que eso iba a venir sobre todo con el montaje. Y como es, al pasar a hacerlo solo, no hubo ningún tipo de apuro. Me tomé como 3 4 meses solo para hacer el primer episodio para afinar el guión de Qué tan fascista es mi cafetera. Y es un tema que yo ya había abordado en columnas, en 3 o 4 columnas. Alguna columna la hacía sobre la historia de la Vialetti, otra columna la hacía sobre el fascismo y la pasta. Bueno, hice una cosa como de tomar 4 episodios, 4 columnas de 40 minutos y bueno, yo esto lo tengo que destilar a 15 minutos o 10 minutos de podcast. Digo, ¿cómo hago? Bueno, me tomé todo ese trabajo y fue muy importante tomarme ese respiro previo de 3 4 meses para llegar a un primer episodio potente para entender yo mismo cuál iba a ser mi estilo. O sea, una vez que planeé y tuve terminado el primer episodio, está, perfecto, esta es la voz, este es el ritmo, esta es la duración. Yo cuando empecé no sabía si iba a ser como hacía mis columnas de 40 minutos cada episodio, y yo editándome a mí mismo entendí que yo no me soporto más de 20 minutos. O sea, capaz que se me edita otra persona y me pasa que a veces oyente me dice, ay, ¿por qué son tan cortos? Yo te escucharía 1 hora o 2 horas. Yo no me escucharía tanto tiempo. Entonces, mi límite absoluto son 20 minutos. Si me paso 20 minutos, yo me estoy arrancando los pelos. Y bueno, para mí tiene que ver con eso, con esa pausa previa antes de salir al mundo, decir, bueno, qué es el proyecto que tengo, cuál es el tono del proyecto, y por eso creo que fue tan potente ese primer episodio, y por eso que a veces pasa en otro tipo de proyectos, empezar con un primer episodio, tanteando, y después sí vas encontrando la forma en proyectos que adoro, y no solo en el podcast, en un montón más. Y en este me parece que ya como en el primero estaba servido el camino. Absolutamente. Y hablaba Carolina, hablaba Maxi de ese camino de libertad, de crear tu idea, de esa pausa previa antes de salir al mundo, que es precisamente lo que tú haces en el podcast, salir al mundo. ¿Tú cómo abordas los siguientes episodios, que son también los siguientes viajes que vas a realizar? ¿Tú haces el viaje pensando en el podcast o es el podcast el que nace del viaje? Em, No, bueno, hay como una alimentación. A mí, yo ahora tuve un proyecto un poco fallido porque no me dio el tiempo, pero hubo una suerte de spin-off de Gastropolítica que se llama Dietario Disperso, que le hice durante una temporada. Fueron 10 episodios que era como un diario gastronómico de mi vida diaria, donde yo estaba como un poquito más presente que en Gastropolítica, como narrador y aspectos de mi vida para disparar a otras cosas. Y yo desde que empecé con eso, siempre lo tuve como una idea de hacer un dietario de viaje. Para mí era espectacular la posibilidad de conectar un viaje con eso. Pero me ha pasado que la mayoría de mis viajes son familiares y todos tenemos esa lucha interna de hasta qué punto tiranizar un viaje familiar con trabajo. O sea, de qué manera traficar trabajo y robar la experiencia de los propios viajes. Entonces siempre entré en esa zona híbrida que no me generó. En este que fue mi primer viaje a Madrid, que aparte se pegó mucho con mi primer viaje a Ciudad de México, Sí. dije, bueno, esto sería perfecto para hacer 4 o 5 episodios de dietario y demás. Y no me terminó dando el tiempo porque después se me sumaron otras cosas y iba a demorar demasiado el estreno de la nueva temporada de Gastropolítica. Pero me hizo reflexionar mucho en la cuestión de dónde empieza y termina un viaje, que para mí es como algo importante asociado a los viajes. Y muchos episodios de Gastropolítica, sin saberlo, tenían que ver con viajes pasados.
Por ejemplo, el episodio de la mafia de Sicilia Ujú. fue algo que si yo no hubiera ido a Sicilia, no hubiera tenido el mismo tono, ni hubiera tenido las mismas lecturas de libros que compré en Sicilia o gente con la que hablé con Sicilia y toda la conexión con los limones y el nacimiento de la mafia, no lo hubiera tenido tan claro sin esas lecturas. Ahora, por ejemplo, estrené la semana pasada la nueva temporada con un episodio sobre los tomates, Tomates. eh, que tiene una gran presencia de México, que fue una presencia que 100% viene de este viaje reciente que he tenido en Ciudad de México, perdón, y no es un episodio sobre Ciudad de México, ni sobre la comida mexicana. Es un episodio sobre las migraciones del tomate, donde hay ciertos aspectos de México, pero estuvo completamente tomado por este viaje y creo que si en ese viaje no hubiese sido el primer episodio de la temporada, quizás hubiese puesto otros, pero esto lo tenía tan fresco que lo quería volcar. Entonces sí, para mí los viajes como que yo todavía no los vuelco directamente a contenido, digamos, pero es algo que salpica y que es hermoso poder poner viajes en tu vida cotidiana. Carolina, Maxi ha dicho una frase que podría ser el eslogan de tu podcast, que es dónde empieza y dónde termina un viaje. Fíjate lo que ha dicho. O sea, que mucha entiendo, de la reflexión que acaba de hacer es aplicable a los relatos sonoros de la montaña y tu propia experiencia, ¿no? Sí, sí, me gusta porque sí, pues de alguna manera uno de los propósitos del podcast es que el viaje no termine, ¿no? Porque le llega a todas las personas en algún momento. O sea, yo todavía tengo personas que están escuchando el primer episodio del 2020 y es como arrancar todos esos viajes que yo he hecho durante estos 5 años por primera vez y yo soy como, pues qué emoción, y además engancharse, ¿no? Como les decía ahora, el hecho de poder trabajar diferentes ecosistemas, que para nosotros es una riqueza y yo siempre lo he tomado así sea montaña, pues puedes estar a 1000 metros o puedes estar a 5000. Y la diferencia de la actividad, digamos, que sí puede ser caminata, pero una cosa es caminar con unos binoculares y tenis y otra cosa es caminar con crampones y estar en la nieve bajo una tormenta, pues que fue uno de los episodios primeros que tengo en el podcast, pues hace toda la diferencia, ¿no? O meterse a un río y bajar en un rafting. Y un poco ahora cuando estaba Maxi contando, pues como si era el podcast el que hacía el viaje o simplemente se daba, pues es un poco la mezcla, yo siento. Hay viajes que me permiten, digamos, voy a viajar y digo, voy a llevar la grabadora a ver si sale algo. Y de hecho tengo muchas grabaciones de muchos lugares en los que he estado que como que en algún momento de pronto les llegará su momento, como que todavía no siento como que se conviertan en un podcast y por eso hay, digamos, episodios de 2025 contando experiencias de 2017 o 18 porque ahí está el viaje, o sea, el viaje siempre va a estar ahí y las grabaciones que igual me encanta poder grabar, ¿no? Salir por la mañana, hacer grabaciones de la mañana, hacer grabaciones de la noche, de la caminata, si estamos en el río, si es el mar, bueno, así. Pero hay otros viajes que, digamos, ya sé, como decía Maxi, un poco como, no me lo quiero perder, o sea, es un viaje para mí. Ahorita acabo de llegar del Nevado de Santa Isabel y bueno, menos mal lo llevé, bueno, sí la llevé, pero menos mal no la saqué, porque es que pues 2 de la mañana a 4800 metros, es que los dedos no dan, yo decía como, menos mal no traje la grabadora porque no hubiera tenido con qué, pero también me pasa es que como que digo, quiero que este viaje quede para mí, como es muy interno porque a veces también se vuelve desgastante como decir, tengo que estar contando, que es un poco lo que pasa también con las redes sociales, como tengo que estar Claro. contando lo que estoy haciendo. Y no, hace un año fui al Nevado del Huila y también desde que supe que iba a hacer ese viaje, dije, es un viaje para mí y la montaña, ¿no? Porque también esta es una de las montañas más, pues le dicen la montaña salvaje. Entonces yo decía como, esta es una montaña con la que tengo que ir con mucho respeto. Y luego pues lo que hice fue escribir una crónica, que pues también es un formato donde me siento, pues es el formato donde me siento más a gusto escribiendo. Entonces me parece que me sale, como que sale de mis entrañas si se vuelve un podcast y en algún momento logro hilar una idea y volverlo un podcast o simplemente lo dejo en formato crónica o en formato poesía, pues que es también algo que me gusta mucho escribirle a las montañas. Y en tus relatos sonoros, realmente yo creo que hay tres planos. Te quiero preguntar por uno de ellos que conecta también con la escóbula, que son evidentemente los lugares que visitas, que ya nos has descrito algunos de ellos, tus propias reflexiones personales, te preguntaré por ello, pero evidentemente la gente con la que te encuentras, las comunidades que conoces, otras realidades que no son las del día a día que vivimos en los lugares donde habitualmente residimos. ¿Qué importancia tiene para ti este tercer plano dentro de tus historias?
Pues mucho, y te lo decía también al principio, además no solamente personas, sino no humanos, que también son muy importantes, las aves, por ejemplo. Eh, Me parece que a través de esas personas se cuentan historias maravillosas. Siempre tengo recuerdos de como, sí, como poderle a mostrar a, a la gente, ¿no? No solo los lugares, sino las personas que están haciendo algo por rescatar estos lugares, porque pues los lugares de naturaleza corren muchos riesgos. En nuestro país, pues más por el tema político, ¿no? Entonces no es solamente como, ay, no corten los árboles, sino pues que no haya cultivos ilícitos, que dejen de sembrar eso y más bien se pasen al ecoturismo. Entonces para mí me parecía muy importante y eso lo trabajé mucho en 2 temporadas, como resaltar el trabajo de estas personas, como su humanidad y como el haber escogido y arriesgar su vida en muchos casos. O sea, hay un caso de la Reserva de Viento Solar, que a esta señora le tocó enfrentarse a Jorge 40, que era un paramilitar por allá en los 2000 muy, pues, o sea, era horrible, o sea, todo el mundo le tenía miedo y ella fue allá y le dijo, no se mete con el bosque seco tropical, o sea, más o menos le dijo así. Y uno es como, pues eso no lo cuentas sino tú, nadie más lo cuenta. Y como es que la biblioteca del pueblito donde vivía ella, que estaba cerca, pues no puede ser un centro de ustedes, sino que sigue siendo para leer y los niños tienen que seguir leyendo y que el tipo le hubiera copiado y le hubiera dicho como, doña Ángela, además, doña Ángela tiene razón, nadie se meta con esta señora. Y uno es como, ¿qué? ¿En serio? ¿Y cómo no uno contar una historia como esa? Sin llevar el podcast como a la entrevista, ¿no? Porque a veces me cuesta mucho como decir, no, no es un formato entrevista. Intento tejer entre el recorrido que yo esté haciendo, que fue un poco, por ejemplo, el del río Güejar, que también eran muchachos que se recuperaron después de todo lo que vivió de guerrilla ese pueblo de mesetas, y cómo descubrieron que el río podía ser un recurso turístico pero a partir de la historia que va contando, pues yo voy igual bajando por el río, ¿no? Entonces, ¿cómo hago la mezcla para que no suene como tan a entrevista? Pero sí, sin lugar a dudas, tener personas que estén trabajando por los recursos naturales para mí es súper importante y los busco, ¿no? Como que me gusta que estén presentes para que haya otro componente, como lo estás diciendo tú, que no se quede solo pues todos en una narración mía, sino que haya alguien especial que nos esté contando una historia que vale la pena contar. Claro, en el caso de Max y Carolina, ellos pueden armar sus historias de forma, vamos a decir, como un podcast narrativo, con sus recursos literarios, sus ambientes, sus músicas, sus efectos. La escóbula es todo lo contrario. La escóbula es un pequeño caos ordenado donde nos sentamos, pues no sé, Jesús, 8 de media en la mesa en cada episodio tranquilamente, si no alguna vez 10. Por lo tanto, no podemos armar esas narrativas elaboradas, sino que sí que vamos más a un formato de tertulia, de entrevista, según la persona, el experto que nos visite. Pero hay algo, Jesús, que tú y yo hemos comentado muchas veces, que es que yo lo que he aprendido en mis años en la escóbula, y es algo que he aprendido de vosotros, es que no se trata tanto de la historia local, de la leyenda, de su verosimilitud o su veracidad, las historias que te cuentan en los lugares que vas visitando, sino de lo que aprendes de la misma, de la forma de pensar de la gente a la que estás visitando, de cómo entienden el mundo, de cómo se ve nuestro planeta y nuestra historia mediante una perspectiva que a lo mejor no es la nuestra actual, pero que sí que te puede enseñar muchas cosas. Yo es una de las grandes lecciones que he sacado de mis años escuchando y haciendo la escóbula de la brújula. Y creo que es una de las grandes virtudes que se transmiten. Bueno, por lo menos esa es la idea. Otra cosa es que lo sepamos transmitir o la gente lo sepa entender, ¿no? Con lo cual me alegro de que esa sea una de las virtudes que tú destacas, porque yo creo que ese es un poco el origen de lo que intentábamos hacer desde el primer momento. Yo parto de la idea, y mis compañeros también, de que los temas no son originales. O sea, podemos hablar de montañas, de ríos, de lugares, de catedrales, de senderos, de leyendas. Entonces, lo original no es en sí el tema. Es muy difícil buscar algo que sea totalmente inaudito y que alguien diga, ah, la primera vez que he escuchado esto. Lo que es original, lo que a la gente le gusta que le cuente, porque en el fondo somos contadores de historias, lo que a la gente le gusta es cómo lo cuentas, cómo te adentras en ese episodio, con ese invitado, cómo existe esas confidencias, esa especie de conspiración a la hora de tratar un tema en el que todos aportamos nuestro granito de arena en función de nuestros conocimientos o en función de nuestra especialidad. Y yo creo que esa narrativa, ese relato, es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y esa sensación
que luego se destila en el programa. Que dice, "Joder, es que se nota que lo pasáis bien". Entonces, como se nota que lo pasáis bien y os estáis divirtiendo con lo que estáis contando, pues a nosotros también nos llega, porque en el fondo la palabra está cargada de una energía y esa energía puede ser muy poderosa, puede ser muy potente. Ya sabes que la palabra, la voz, el sonido te puede sanar, pero también te puede matar. O sea que hay que tener cuidado muchas veces. Por eso en el mundo de la magia, las invocaciones, las plegarias, las oraciones, los rituales, tiene mucho que ver también con la palabra, ¿no? Decírselo, por ejemplo, a un budista con sus mantras, ¿no? Que precisamente sirve para crear ese estado expandido o alterado de conciencia. Entonces yo creo que esa es la clave, o por lo menos lo que intentamos hacer, ¿no? Nos damos cuenta de que efectivamente, ahora que estamos hablando del patrimonio, habéis hablado de un patrimonio natural, habéis hablado de un patrimonio cultural, pero en definitiva hay un patrimonio material, un patrimonio tangible, el que vemos, ¿no? Que está reconocido por la UNESCO, pero es que también la UNESCO reconoce el patrimonio inmaterial. Entonces, a nosotros también nos gusta ese patrimonio inmaterial. ¿En qué está basado? En las fiestas, las tradiciones, las supersticiones, los rituales, en fin, las cosas que te van contando la gente, pero que esa especie de patrimonio sonoro, que tú no lo puedes enlatar en un lugar determinado, no es algo físico como tal, a pesar de, en fin, de las ondas hercianas, sino que es la sensación, lo que te transmite, la emoción, el sentimiento de la palabra y tal como lo transmites y cómo cuentas un episodio o un lugar determinado. Cuando hemos hablado, pues fíjate, hemos hablado de Japón, hemos hablado de las culturas precolombinas, hemos hablado de muchos misterios arqueológicos. En definitiva, muchos programas también tocan esos temas, pero ¿por qué les gusta los nuestros? Por la forma de transmitir ese mensaje, esa leyenda, por el invitado que le sabemos exprimir hasta el fondo todo ese conocimiento. Y también porque somos un poco atípicos, o sea, nosotros no hacemos la entrevista tal cual. La mayoría de las veces, cuando hacemos el programa en los estudios de la SER, antes quedamos con el invitado, le invitamos, nunca mejor A dicho, comer a y a comer, beber, lo de siempre, lo que a decíamos antes. beber. Claro. Ya él va con, en fin, con una predisposición mucho más abierta. Se hace el programa, luego nos vamos a tomar unas cervezas, un pisco labis para comentar el postpartido. En fin, todo ese tipo de cosas es cierto que no lo tienen otros programas. Y también es verdad que esta es la forma de que ese contenido, una vez que has generado el continente adecuado, ese contenido sea mucho más cercano, más directo, más energético y sobre todo con esa capacidad de transmitir una historia que a lo mejor otros podcasts tratando el mismo tema no llegan al corazón y no llegan a la mente. En el fondo es lo que buscamos nosotros, llegar al corazón, llegar a la mente, aportar un poco de cultura, pasarlo bien y, como se dice en España, viva la marimorena. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos descubierto que la cultura es divertida. O una de las frases que yo utilizo, que lo oculto nos hace más cultos. Oye, Fíjate que sí, Luis. Fran, No, creo dime. que Creo que conciencia social ha sido lo que ha llevado, las vías que han llevado esta conversación. Me parece que cada uno en su lugar, cada uno en su país, cada uno en su región, cada uno con sus gustos, las caminatas, las tertulias, la gastronomía, me parece que ustedes lo que buscan, no solamente con sus podcasts, no solamente es entretener, porque la verdad que todos nos la pasamos bien, sino también esto de dejar algo, ¿no? De dejar un legado, de promover nuestro patrimonio material, inmaterial, cultural o natural. Y eso es una de las cosas que nosotros tratamos acá en la universidad, tanto con los docentes como con los estudiantes. Si se van a motivar a producir un podcast, primero motívense, háganlo, porque es eso. Tratamos dos cosas. Por un lado, que sepan que no solamente tienen que estar en la parte de la voz. Muchas veces cuando nosotros motivamos a hacer podcast piensan, ay, pero a mí no me gusta hablar, no, yo con el micrófono, no. Bueno, fíjense que ustedes de acá creo que Maxi y Fran son locutores, bueno, Jesús seguro también, pero Caro no. O sea, no solamente podemos llegar al podcast a través de la voz, podemos hacer investigación, podemos hacer crónica, podemos hacer entrevistas. Hacer una entrevista no es fácil hacer una entrevista. Sentarte con otros en la mesa a conversar tampoco es fácil. O sea, y eso es súper enriquecedor también, es un rol muy importante en la producción de un podcast. La edición de sonido,
el diseño de la portada. Dice mucho una portada, dice mucho, mucha gente entra al podcast a través de su portada. Entonces, primero esto, ¿cuántos roles tenemos en la producción de un podcast y de un podcast que busca esto también, trascender y ser un servicio? Eso es lo que nosotros también siempre buscamos. ¿Cuál es el servicio al otro que va a dejar mi podcast? En el caso de ustedes, si quieren, lo que podemos pensar y si cada uno se anima a decirme es, ¿cuál es? Yo ya lo sé. Pero ¿cuál es el legado que ustedes creen que va a dejar el podcast de ustedes? Si vamos a hacer, ¿vieron la experiencia esa de dejar ¿cómo se llama? La cajita, enterrar la cajita, la cápsula del tiempo? O si vinieran extraterrestres en este momento, bueno, cada uno, ¿qué legado le va a dejar? Yo sé que las tertulias, una de las cosas que yo siempre me pregunto cada vez que escucho la escuela, ¿cuánto hace que se conoce esta gente para sentarse en una mesa y que fluya tanto? Estuvieron desde el comienzo juntos, ¿se han peleado alguna vez? He pensado todo eso. Lo que digo, se llevan muy bien, no puede ser. Y eso es hasta envidioso, ¿cómo puedes llevarte tan bien con alguien durante tanto tiempo? Después, claro, que tenga esa capacidad introspectiva, si bien ahora está convocando o entrevistando, haciendo crónicas como nos contaba, pero esta capacidad introspectiva de tener tanta riqueza en una caminata privada. Eso es increíble, cómo tener esa habilidad, ¿no? O bueno, y Max, sin hablar esto de cómo puede ser que hables de vacas sagradas, de cafeteras pasistas y yo me quede así escuchando. Esa capacidad de encontrarle esto que también educa, ¿no? Que también es un legado que nos va a educar. Si se les ocurre, piénsenlo. Yo mientras tanto le voy a ir preguntando a Fran. Hagamos como una ronda, si quieren, ahora les dejo un ratito para que lo piensen. No soy tan... Yo estaba pensando que Hagamos una ronda de proyectos, si quieren, es muy de cuáles son curioso. los proyectos, Fran. Si tenés ahí, si nos querés contar, sé que estás con un montón de cosas, sé que Sí. estás con estrenos, con temporadas, número lo mismo, número no sé, 164, ¿no? ¿Cuál era la Sí, acabamos temporada? de estrenar, claro, acabamos de estrenar la 14ª temporada de la Escóbula de la Brújula. Jesús, todos los compañeros y un servidor. Estrenaremos, creo que ya no sé si la 6ª o la 7ª de Mindfax. Sí, por suerte tenemos muchos proyectos Hay que que llevan decir, muchos años. perdón, Francisco, hay que decir que en Sí, el podcast son como los años de perro que se multiplican por 7. Es totalmente. como, es Sí, como, como si fuera televisión, sería la temporada 78, prácticamente, Sí, ¿no? sí. En un formato que tiene 20 años, tener una temporada 14 es una locura. Es una barbaridad, sí, sí. sí. Por el mérito es de mis compañeros que fíjate cómo ¿Mm? empezaron en una radio local y hasta el día de hoy. Pero y estaba pensando una cosa en lo que decías, Luisa. Es que los que venimos de la radio, es alucinante y con el podcast también pasa. La cercanía que adquieres con gente con la que realmente no sabes quiénes son, no conoces, y ellos te sienten como un amigo, como una persona cercana, y yo creo que todos aquí seguramente nos hemos sentido así en algún momento, que alguien se ha acercado y nos ha dicho, de alguna forma, que somos sus amigos, o que nos conoce sin nosotros conocerlos a ellos. Es algo muy, muy impactante. Y en ese sentido, preguntabas por nuevos proyectos. Estamos a punto de estrenar esta misma semana un proyecto junto con Radio Televisión Española, desde nuestra productora, Yes We Cast, aquí está el cartel, que se llama Vivir y Morir en Gaza, que es un proyecto que hemos hecho junto con la periodista Almudena Ariza, corresponsal durante casi 2 años en Israel por Televisión Española, y es el diario sonoro de un médico español, anestesista voluntario en Gaza durante 4 meses, que se llama Raúl Incertis. Entonces Raúl ha estado mandándonos notas de voz, fotos y vídeos de todo lo que ha pasado por sus manos durante sus meses en Gaza. Y cuando digo que ha pasado por sus manos es literal, porque él ha sido anestesista de quirófanos de urgencias en algunos de los hospitales más grandes de la Franja de Gaza, y es el que recibía a los heridos y fallecidos de los bombardeos por parte de Israel. Entonces es un proyecto que vamos a estrenar ya dentro de 3 días. Estamos a lunes, pues el jueves lo estrenamos, y que realmente esperamos que conecte con lo que acabamos de decir, que el audio en este caso, aunque hay una versión de apoyo en vídeo, sea la que haga concienciar, pensar, imaginar de alguna forma el horror que se está viviendo allí, aunque solo sea a través del audio, y espero que el resultado sea potente porque creemos que lo va a ser. Y si esto lleva a dejar un legado, por la pregunta que hacías, de concienciación sobre lo que está pasando en Gaza, bienvenido sea. Muy bien, me encanta. Jesús.
Bueno, preguntabas un poco por el legado, ¿no? Vamos a suponer, hacemos ahí una especie de cronoficción, que la escóbula ya haya desaparecido y entonces, bueno, ¿qué hemos aportado durante estas 14 temporadas? Bueno, pues mi reflexión interna, personal e íntima, ya que estamos en un grupo íntimo, lo que espero haber aportado en estas 14 temporadas y las que quedan, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que termina ahora todo. Lo que yo espero es haber sembrado semillas, semillas de curiosidad, semillas de inquietud, de motivación, de inspiración y, y el deseo de compartir. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es compartir lo que sabemos, compartirlo de la mejor forma que sabemos. Algunos también escribimos libros, también participamos en programas de televisión y hacemos este podcast. Pero yo creo que al final el conjunto, el legado que habría que dejar para que fuéramos recordados de alguna manera, es que hemos sembrado esas semillas de luz, de conocimiento, de inspiración, de motivación y que en el fondo el camino este que hemos emprendido siempre es un camino de ida, nunca de vuelta. Caro, Pues yo creo que tiene dos objetivos. El primero, que fue con el que nació, es que las personas, aunque no puedan salir, conozcan estos lugares. Y cuando digo aunque no puedan salir, no es solo por la pandemia, que fue como nació, sino porque su condición física no lo permite o su condición geográfica tampoco, ¿no? Entonces, no sé, una persona que vive en España y dice, pues yo me va a quedar muy difícil ir a Colombia, pero a través de Relatos Sonoros de la Montaña conozco un poco lo que es ese país. Entonces, esa es como el primer propósito. Y el segundo, que ya, pues sí, también es para el mundo entero, es vengan y conozcan estos lugares. O sea, no solo se queden en el imaginario, sino que digan, ah, qué rico, quiero ir a salir por un río y tirarme por el monte abajo, o quiero ir a pajarear, o quiero ir a subir una montaña. Esos son como los dos propósitos, porque pues yo esperaría que tengamos muchos recursos naturales mucho tiempo más, pero pues nunca se sabe si están y si podamos conocerlos, pero igual también es como un repositorio, ¿no? Como un repositorio de lugares y de paisaje sonoro y de personas, como decía Francisco, que han trabajado por la naturaleza. ¿proyectos, Caro? Ahora estás ahí Eh, en la montaña. Sí, sí, es que el podcast ha sido un regalo para mí. O sea, yo sé que pues es también para muchas personas pues, poder escuchar, pero para mí me ha abierto un mundo hermoso relacionado con la montaña, que es lo que más me gusta. Y ahorita no estoy haciendo episodios, estoy saliendo a la montaña con mujeres a escribir y ha sido como, yo creo que este año que viene va a ser todo de salir a la montaña. Esperemos que me dé también para poder grabar podcast, pero es que volverse tres personas a la vez es súper difícil y me he enfocado un poquito en eso, en llevar, porque además nace de eso, como de gente que dice, yo quiero ir a la montaña contigo, y yo, bueno, pero es que yo no llevo gente a la montaña, y luego como, bueno, ¿y por qué no? Pues sí, también podría llevarla así y mostrarles la montaña desde otro lugar y sobre todo que eso se convierta, que es un poco como nació el podcast, a partir de mis diarios, como que las personas empiecen a escribir. Y pues me ha gustado trabajarlo con mujeres porque fue algo también, fue un regalo de la montaña empezar a trabajar con mujeres y me parece que la montaña es un espacio que ha sido reducido para las mujeres y que es una manera de que ellas se den cuenta que pueden ir a la montaña, así sea caminata chiqui corta o hacer cumbre como hicimos ayer. Sí se puede y lo podemos hacer juntas y juntas nos vamos a sentir fuertes y luego ya mídasele a lo que quiera, pero ya lo intentó en un espacio seguro, contenido y además le quedó la historia escrita en un diario que es que escribir y guardar recuerdos es de las cosas más bonitas que nos puede pasar a las personas, creo yo, porque todos trascendemos, bueno, sí, los cuadernos también terminarán en una caja al final, pero nunca se sabe cuando uno quiere volver a leer todo lo que vivió y eso pues es muy bonito, pues para una misma y si luego se quiere convertir en algo más, pues ahí tiene como ese primer insumo. Bellísimo, bello. Maxi, Bueno, hago un mix de ambas cosas. En cuanto a proyectos, los más inmediatos que tengo es la nueva temporada que arrancó la semana pasada. Voy a hacer 8 episodios. Espero tener una frecuencia de 15 días, de cada 15 días un episodio nuevo, pero quizás sea cada 3 semanas. Vamos a ver, nunca está como en las bases y condiciones de gastropolítica que la periodicidad no es fija. Eso es algo que está bueno. Yo se lo tenía anotado en mi lista, ¿eh? O sea, la escóbula, 600 programas semana tras semana. Maxi es el caos, es increíble.
Sí, sí. Y Así bueno, no haces honor espero. a tu nombre, ¿no? Tienes que maximizar mucho Sí, más. por supuesto, por supuesto. Pero es bueno también que, a ver, esa distancia que he generado entre episodio y episodio, que bueno, tiene que ver con los caprichos de la vida, de las ocupaciones y demás, han hecho que para los oyentes más fieles sea casi como todo un suceso cuando aparece un episodio. Es como que ya no se lo esperan, como que dicen, bueno, ya Maxi ya no va a sacar más episodios y de pronto aparece uno y no se lo esperaban y genera, y me parece si logra hacer una periodicidad fuerte va a ser un gran premio. Lo otro en lo que estoy también arrancando en este momento es con un libro que tiene que ver con el universo de gastropolítica, pero no es un libro de gastropolítica en sí, o sea, no son los episodios de gastropolítica convertidos en capítulos de un libro, sino algo que tiene que ver con la charla en vivo que di en Madrid y di en otros lados, que es sobre la astringencia, que es, utilizo la noción de astringencia partiendo de la lógica japonesa, donde tiene una cualidad ética y estética. No es solo un sabor que sentimos asociado al vino o al té o al café, sino algo que marca la personalidad de las personas, que hay personas astringentes, hay novelas astringentes, hay canciones astringentes, hay formas de jugar al béisbol astringente. Entonces voy hilando de esa noción a lo largo del libro, es algo bueno, me va a ocupar bastante de acá a fin de año, principio del año que viene, pero que me alegra mucho que se va a publicar en España y en Latinoamérica. Entonces como que va a llegar también para mí es muy importante a la hora de ponerme a escribir. Desde el principio, yo les contaba que Gastropolítica nació idealmente como libro y después pasó a podcast. Y entre medio sí, tuve como mucha gente en distintos países que me ha dicho, bueno, sacar el libro de gastropolítica, y yo tenía muy claro que no quería hacer ni un subproducto de gastropolítica, es decir, no quería hacer algo que sea simplemente el libro de gastropolítica eh, como tal, tenía que tener una fuerza propia de libro, y cuando saliera realmente para mí era importante que quien escuchara el podcast pudiera conseguir el libro, que no fuera algo que se publicara solo en Uruguay, o algo que se publicara, no sé, solo en España, pero que no se consiguiera en Colombia. Entonces, bueno, me parece que estoy en ese camino. Y con respecto a lo del legado, yo pensaba mucho en el disco de oro de las Voyager, de las sondas espaciales, que recuerdan que tenía ese disco con lo mejor de la humanidad. A mí me gustaba mucho lo que hicieron los chinos, que vieron que había un mensaje grabado en cada lenguaje. Y en cada país se definía cómo decían en español rioplatense tal cosa, desde España se decía tal cosa, desde Italia cada saludo era diferente, y en China comenzaba con amigos del espacio, ¿han comido ya? Que me parece que es la mejor forma de presentación ante el mundo, porque es algo que es realmente la frase de comienzo de cualquier invitado que recibís en China o lo que sea, porque es una civilización que ha girado en torno al has comido ya, en el poder comer o no comer. A mí me parece que es genial. Si yo tuviera que poner, bueno, episodio de gastropolítica o legado de gastropolítica en ese disco, aparte de robarle a los chinos la introducción o el saludo, yo creo que lo que más he rescatado de lo que ha vuelto con relación a los oyentes de gastropolítica es como ese, que también lo decía Jesús, ese disparar la curiosidad. A mí me alegra mucho que recibir mensajes, más que los mensajes de, wow, qué bueno, Maxi, cómo contaste esta historia, fue, "Che, Maxi, muchas gracias por nombrar este libro de Italo Calvino, porque no lo conocía y empecé a leer a Calvino y me parece impresionante, o tal referencia a Fernández Armesto, tal referencia a tal libro". Es como que conectar con películas, libros ajenas a mí, pero que yo valoro mucho y que son el sustrato principal de lo que hago, para mí es maravilloso porque eh, yo siento que se ha hablado mucho que gastropolítica marca algo nuevo en cuanto a estas conexiones entre política, comida, historia, pero yo siempre parto de materiales existentes. O sea, todo esto ya lo han hecho antropólogos culinarios, ya lo han hecho historiadores de la comida o historiadores de- políticos y demás, pero que a veces terminaban no uniéndose los puntos en cuanto a quién llegaban. A veces terminan en ámbitos muy académicos o lecturas para gente que específicamente le interesaba el ensayo histórico y demás, y que a través de lo que yo hago y de la forma en que lo cuento, no solo lo logro hilar de una manera atractiva dentro de gastropolítica, sino que a gente que no le interesaba leer eso, de pronto se le abre un mundo más interesante del que propongo yo, porque por algo yo estoy partiendo para mis episodios de esos materiales. Entonces, para mí ese es como el legado más interesante. Después, un micro legado que me gusta mucho es cuando me mandan mensajes de
historias que terminan utilizando en conversaciones de bares, diciendo, che, muchas gracias por la anécdota de la Pepsi y la Unión La de la Soviética, cafetera porque italiana la he usado yo, Maxi, por pero eso. vamos. El tema de poder sacar silencios, de ayudar en romances nacientes, es como que para mí es un legado muy, muy lindo, saber que podés romper el silencio incómodo con un dato mío o que podés avanzar en una relación amorosa contando una historia del saludo chino de las Voyager, por ejemplo, se las regalo. Eso para mí es un gran micro legado. Bueno, me encanta. Miren lo que pensé yo. Puse canela ardiente, diplomacia erótica, comercio justo, limoneros que dan sombra mafiosa. La comedia es una excusa para entrelazar una innumerable cantidad de temas humanos. Gastropolítica nos deja un legado, como legado, un recetario de historias que nos cuentan cómo se ha estructurado la humanidad a través de la gastronomía, la política, la ciencia y la religión. Libros, fuego, reliquias, sangre. Un anfitrión cálido que hilvana los pensamientos en una mesa de galanes sabios. La escóbula de la brújula nos deja como legado tertulias sobre todos los elementos que hipnotizan a la humanidad. Desde Monserrate hasta el Camino de Santiago, una mujer de pies aventureros nos invita a descubrir paisajes sonoros de escenarios montañosos. Relatos sonoros de la montaña nos deja como legado un profundo amor y respeto por nuestro patrimonio natural. La verdad que agradecerles, esto ha sido una tertulia amorosa, una tertulia interesante, una tertulia curiosa, que a la universidad le da un espacio de enriquecimiento. Ojalá que cada uno de nuestros estudiantes pueda encontrar acá un espacio de una herramienta para poder contarle a otros su marca personal, la marca de ellos como estudiantes, la marca de ellos como docentes, pero también siempre pensando en ese otro que nos quiere escuchar o en ese otro que en algún momento necesita ser escuchado. Francisco, Jesús, Caro, Maxi, muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos. ¿Quieran contarnos algo más que les haya quedado? Bueno, yo solo No, voy a no, decir yo que es un estoy... placer aprender de todos, o sea que muchísimas gracias por este Nada, ratito. para mí Bueno, muchas también un gracias por placer y la todo un honor. instancia y la invitación. Así que nada, me he pasado muy bien y he aprendido muchísimo y además, mira, nos hemos conocido en persona, que muchas veces es lo más difícil, conocernos. Bueno, entonces, este ha sido nuestro primer escenario de esta segunda edición del Festival de Podcast Resuena la UCI. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado del otro lado. Hasta la próxima.